Mi nombre es Fátima Martínez, soy profesora de la Universidad del Rosario y es un placer colaborar nuevamente con este congreso que está coordinado y dirigido por uno de los compañeros con los que mejor me llevo del mundo académico, Denis Reno. Un saludo a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la street photography o la fotografía callejera en Bogotá. La street photography es uno de los primeros géneros fotográficos que nacen después de la llegada de la tecnología, de las primeras cámaras que se van a utilizar para grabar y capturar momentos en imagen fija con la luz. Pero es un género fotográfico que ya os digo que va a retratar lo cotidiano, las ciudades, las calles, lo que está pasando en inicios del siglo XX, cuando empiezan a experimentarse con las tecnologías, cuando empieza Alfred Stieglitz, Beris Abbott y William Engelstock a tomar fotos por las calles y hacer fotos callejeras. Hay ciudades que van a marcar un antes y un después, por ejemplo Nueva York, ese surgimiento de las ciudades que no existían antes y que se van a desarrollar a partir del siglo XX, como son Nueva York o París. Y vamos a intentar retratar ese escenario que implica una ciudad, esos momentos. Vamos a buscar belleza, vamos a buscar momentos, es decir, es un estilo de fotografía para capturar memorias, momentos, escenas públicas, paisajes callejeros, parques, tiendas, arquitectura, las casas por fuera, trenes, cafés, restaurantes, el estilo de vida de una sociedad que comienza a desarrollarse, teniendo en cuenta que en el siglo XIX y en el siglo XVIII lo que habíamos tenido era la pintura. A partir del siglo XX van a llegar unas nuevas tecnologías como pueden ser las cámaras pequeñitas, las Leicas, que son de 35 milímetros y que empiezan a partir de las décadas de los 30 a hacer fotografía callejera. Entonces vamos a destacar a un francés, Eugène Atget, que es un francés que documenta París y los alrededores de París desde finales del siglo XIX hasta 1927, y él empieza con una cámara de gran formato a utilizar las calles como escenario, ¿no? Las calles y la gente que habita en la calle o la gente que está en la calle posando sin posar, teniendo en cuenta que la exposición es prolongada y que no son cámaras como las que tenemos ahora, que son de un clic. Pues lo mismo vamos a utilizar a otro personaje que también es de francés y que es de París, o sea que es uno de los grandes fotógrafos de la era del siglo XX y se le llama el ojo del siglo, Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson se vincula al movimiento surrealista francés y a todos los artistas del movimiento surrealista francés y empieza a hacer una fotografía muy interesante en las calles de París. Y luego decide viajar por el mundo, empezando por África y por países africanos, y empieza a hacer una fotografía callejera con un estilo propio muy interesante, utilizando la Leica, ¿no? Esta Leica que tanto gusta a los fotoperiodistas y que es pequeñita y que se puede utilizar en las calles perfectamente, ¿no? Incluso hay vídeos de cómo tomaba imágenes en la calle. Él tiene hasta un estilo de retratar en sus movimientos la imagen. Para él dice que la fotografía es el reconocimiento simultáneo de una fracción de segundo de un evento significativo, y él lo que busca es el momento decisivo. Aquí es algo que siempre vamos a recordar, ese momento decisivo, y él empieza utilizando, pues como se está grabando pues esta conferencia, es una lente de 50 milímetros, es decir, él empieza a utilizar una lente fija de 50 milímetros para retratar este mundo en blanco y negro, porque en aquella época no había color, y hacer de la fotografía algo que fuera llevada al arte, ¿no? Y es un pequeño y detalle humano que se convierta en su leitmotiv para fotografiar, ¿no? Henri Cartier-Bresson, pues uno de los grandes en Europa, y Robert Frank, otro de los grandes fotógrafos de fotografía callejera en Estados Unidos. Empieza a fotografiar Estados Unidos, las calles, las ciudades de Estados Unidos. Estuvo 2 años documentando en un proyecto en Estados Unidos con 28.000 fotografías
que se llamaba De retratos del sueño americano. Y de ahí van a hacer el libro The Americans, un libro bastante interesante a tener en cuenta de cómo retrata a la gente en la calle, cómo retrata la cuestión racial, por ejemplo, ¿no? Hay otro, que es otro fotógrafo también, que va a retratar Nueva York, que se llama William Klein. William Klein va a hacer un trabajo impresionante y va a seguir un poco esa línea de Robert Frank, y William Klein va a retratar también Nueva York a mediados del siglo XX. Hablando de Bogotá y yéndonos un poquito hacia este escenario de una ciudad que está abierta en heridas, como es el centro de Bogotá. Y hablo del centro de Bogotá porque el centro de Bogotá es como si todavía viviéramos, y hay muchas remembranzas de mediados del siglo XX. Toca hablar de un escenario que se vivió el 9 de abril de 1948 en Bogotá, que cambió la ciudad para siempre, como sería el Bogotazo. En la época del Bogotazo hay un personaje que se llama Manuel H., que vivía en el centro de Bogotá. Y este personaje se llama Manuel H. Manuel Humberto Rodríguez Corredor. Nacido en 1920 y fallecido en el 2009, fue tipógrafo, fotógrafo y reportero gráfico conocido, se hizo muy popular a raíz de su archivo fotográfico hecho durante el Bogotazo. Fue de los pocos fotógrafos que retrató el Bogotazo, un evento que generó una violencia, a raíz del asesinato a Jorge Eliezer Gaitán en la séptima de Bogotá, provoca una serie no de marchas, sino de digamos, movimientos violentos, y digamos que se incendia la ciudad. Se incendia la ciudad, hay miles de personas muertas, se producen violaciones, heridos, digamos que se produjo una eclosión violenta dentro del centro de Bogotá. Él tenía una cámara Rolleiflex y hay de hecho un graffiti dedicado a Manuel H. en la carrera séptima, que cuando pasen por la carrera séptima con la avenida Jiménez pueden ver ese graffiti de Manuel H. haciendo una foto con su Rolleiflex, que era esa cámara que él utilizaba. Él fue, ya os digo, hizo fotos a Manolete, a César Rincón, a Gabriel García Márquez, a Cantinflas, y lo que marcaría su vida profesional como fotógrafo fue ese asesinato al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, ¿no? El famoso Bogotazo. Entonces esas imágenes van a pasar a la historia para siempre. Ahora, quienes están trabajando en la calle, y voy a poner varios ejemplos que me parecen interesantísimos. Tenemos una fotógrafa italiana en Bogotá que lleva muchos años viviendo en Colombia y que ha trabajado el centro de Bogotá. Es Viviana Peretti. Viviana Peretti trabaja en análogo, trabaja con el celular y también trabaja con las cámaras digitales. Viviana tiene un trabajo impresionante de las últimas marchas y manifestaciones y tiene una mirada muy interesante respecto a cómo captar ese centro de Bogotá, sobre todo cuando se producen marchas, movimientos sociales, que es lo que ha estado haciendo estos últimos años a raíz de las marchas y los movimientos sociales que se han producido en el centro de Bogotá. Hay otra fotógrafa que es de origen chileno, que se llama Alexandra Arparra, que trabaja para la alcaldía de Bogotá y hace unos trabajos fotográficos en el centro de Bogotá muy interesantes, se fija en los detalles, está permanentemente haciendo unas imágenes muy limpias y muy dignas del centro de Bogotá. Y hay un fotógrafo que lleva poco tiempo en la fotografía, pero tiene un ojo brillante, se llama Juan Cristóbal Cobo. Él hace fotografía callejera propiamente dicho y ha sacado un libro del centro de Bogotá que se llama La luz opaca. Con La luz opaca, y podéis ver un reportaje de Laura Sofía Blanco dentro del Pacifista, La luz opaca y la obsesión por el centro de Bogotá, una entrevista que le hace a Juan Cristóbal Cobo. Él dice que el centro de Bogotá es un lugar para explorar esas cicatrices y esas heridas. Creo, dice Juan Cristóbal Cobo, que eso también está marcado en las caras y los cuerpos de esos habitantes que están medio locos, que tienen un sentido al caminar estas calles, como van y vienen, como que van para una cita que nunca van a cumplir, ¿no? Es cierto que el centro de Bogotá, para los que vivimos en el centro,
Es un centro herido, es un centro muchas veces desubicado, lo podemos ver en la séptima, donde hay muchos habitantes de calle, muchos jóvenes dados a las drogas, donde pasan muchas cosas, ¿no? De esa Bogotá underground, donde tantas cosas pasan, donde hay jóvenes que están completamente desubicados y que digamos que es una frontera entre el barrio de Santa Fe, que es un barrio de tolerancia, el barrio de la prostitución y un barrio de drogas, junto con el resto de la ciudad que parece más calmada, como es la Candelaria o como es todo el barrio del resto de Santa Fe hacia arriba, como son Las Nieves. Hay un fotógrafo que se ha dedicado a hacer esa Bogotá que no queremos ver. Se llama Luis Carlos, lo podéis encontrar en Instagram y es bastante interesante tener en cuenta a Luis Carlos, que hace unos retratos de personas dadas a las drogas. Es de algún modo, no lo quiero decir así, pero hay una cierta pornomiseria, como se suele decir dentro del ámbito fotoperiodístico y dentro del ámbito del periodismo. Hay una cierta pornomiseria, es mostrar la miseria o hacer pornografía de la miseria, es decir, voy a mostrar lo que pasa en las calles de Bogotá como si lo hiciera James Nachtwey. Es decir, voy a ir directo al grano, voy a ser crudo, voy a mostrar esa realidad tal cual la veo, ¿no? Me parece interesante, ya os he dicho, que Viviana Peretti, su mirada artística, Alexandra Parra, una mirada muy observando los detalles y muy limpia de lo que implica el centro de Bogotá y aquellos detalles a los que no le pararíamos bolas, como decimos en Colombia, no le prestaríamos atención y sin embargo son interesantes de tener en cuenta. Juan Cristóbal Cobo, que trabaja, se me olvidó decirlo, el blanco y negro y que trabaja los detalles, porque él hizo cine y es una mirada muy cinematográfica pero en imagen fija, y pues Luis Carlos, que hace esa especie de pornomiseria, pero una pornomiseria espectacularmente bien retratada de esa Bogotá underground o esa Bogotá a la que nadie quiere mirar, ¿no? Y hay un joven fotógrafo y artista de Manizales, Juan Diego Cano. Juan Diego Cano ahora ha salido contratado por Presidencia para hacer fotografías con Presidencia en la República de Colombia, y él siempre ha buscado la belleza. Ha hecho fotos de atardeceres, ha hecho fotos de las calles bogotanas. O sea, es un grandísimo fotógrafo de búsqueda de la belleza en medio de ninguna parte, como puede ser el centro de Bogotá, ¿no? Búsqueda de la belleza en un charco que te está reflejando otros mundos, ¿no? Y una búsqueda de la belleza a color, él trabaja muy bien el color, y aunque también haga blanco y negro, pero es buscar ese color que le estaría faltando a una ciudad muchas veces muy gris, como es esta ciudad, donde llueve tanto y donde tantas cosas pasan. Y ahora, pues sí me gustaría hablar de un proyecto mío, que es People on the Streets of Bogotá, y me gustaría empezar con una imagen. Esto está hecho con celular y se ha imprimido y se ha impreso bastante bien. Y me gustaría mostrar la de la crisálida. Esta imagen está hecha, no sé si se ve bien aquí, esta imagen está hecha en el Parque de la Independencia, ¿no? También pues de habitantes de calle y de personas que no tienen más vida que vivir dentro de cualquier lugar, como puede ser un parque. A esta la puse la crisálida porque parece como una mariposa, ¿no? Este trabajo de People on the Streets of Bogotá ha servido para ilustrar un libro de investigación colectivo con la Universidad del Externado, que os invito a buscar o investigar, que se llama La calle para siempre. En La calle para siempre, donde yo publico fotos de la calle, pero quiero retratar esa parte que no suele gustar a los bogotanos del centro de Bogotá, que es la gente dormida en el suelo, tapada con cobijas, jóvenes tirados en la calle y dados al basurro. Básicamente son drogas, jóvenes y una situación alarmante a todos los niveles dentro del ámbito social, ¿no? Y que está reflejando una parte del conflicto colombiano, porque yo estoy convencida que muchas de estas personas no es que solo tengan
enfermedades mentales o están padeciendo el abandono, sino que son parte del desplazamiento interno del conflicto armado colombiano y que se encuentran en las calles y que no son, digamos, rescatados ni auxiliados por la alcaldía de Bogotá o por un gobierno que diga, no, vamos a ayudarles, vamos a darles unos albergues y vamos a pretender que toda esta juventud, estos miles de jóvenes, que son más de 10.000 personas las que están dadas a las calles de Bogotá después de que se destruyera el antiguo Bronx, sirva para mostrar esta realidad y hacer algo, ¿no? O sea, que este trabajo social, fotográfico, igual que hace Luis Carlos, que Luis Carlos lo muestra muy bien a través de esa Bogotá underground, sirviera para algo. Los hijos de nadie o los hijos a los que nadie querría ver o desear y que se han encontrado viviendo de los demás, de la caridad ajena y de aquella manera. Entonces, este trabajo que yo espero que veáis alguna de las imágenes que tengo de la calle bogotana, es un poco esa experiencia de cómo trabajar la calle, elegir una temática determinada, hacerte al lugar donde vives y procurar reflejarlo con una narrativa determinada. En mi caso, estos son en blanco y negro, las imágenes de las fotografías callejeras me gustan en blanco y negro, pero haciendo de la calle, apropiándote del lugar. Te apropias del lugar, ya os he dicho que Juan Cristóbal Cobo lo hace desde un punto de vista muy cinematográfico, Viviana Pebretti muy artística buscando esa otra mirada más relacionada con el arte, Alejandra Parra buscando un detalle cotidiano en lo que te haga parar y pensar, o Juan Diego Cano, esa belleza en medio de la nada que dices, no, está buscando atardeceres, está buscando edificios, está buscando calles, está buscando un charco donde imaginar un lugar mejor, ¿no? Entonces, animo a todos los que me están escuchando a, si no tienen una cámara, a utilizar su celular y a experimentar la calle, ¿no? Porque verdaderamente merece la pena. Y a los que vivimos en Bogotá, hacer un llamado a observar la ciudad. No solo los grafitis, no solo los habitantes, observar la ciudad, porque esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Y bueno, creo que hasta aquí que quería contar, hablar un poco de esos orígenes de la fotografía, que es la fotografía de calle, como esa génesis que va a dar lugar después a el fotoperiodismo, a las coberturas gráficas de guerra y posteriormente a movimientos artísticos. Ya os digo que Henri Cartier-Bresson empieza con los movimientos surrealistas a hacer fotografía surrealista porque pintaba mal, porque era mal. Muchos fotógrafos son pintores frustrados, ¿no? Pero cómo jugar con la calle y cómo jugar con esas escenas que te puede dar la calle en un momento dado. Y bueno, pues espero que les haya gustado un poco esta conferencia y que les haya parecido útil. Un saludo y muchas gracias por la atención.